Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Bruno, acompañado de Pancho. Hola Pancho. gente, ¿cómo va? Un saludo. Y estamos volviendo con las Yubi Charlas. El episodio de hoy va a ser un breve podcast sobre cómo volver a Yubi después de un mes sin jugar, unos meses, un año o un par de años sin jugar. Queremos enfocarnos en esos jugadores en los que se han tomado una pausa deliberada, que no les ha gustado un formato, que han abandonado por ciertas mecánicas del juego o del desarrollo del mismo, que no les ha convencido y que los han direccionado a pausar su juego en Yu-Gi-Oh! Y muy importante, que ahora decidieron volver. Que dijeron, vamos a volver a dar una oportunidad a este juego que tantas alegrías nos ha traído. Y para eso vamos a abordar 3 tópicos principales. Pero antes de apresurarnos sobre eso, ¿qué pensás, Pancho? ¿Qué te parece a vos que es el cambio que ha sufrido Yu-Gi-Oh! En estos últimos tiempos que nos haga hacer este podcast? Y yo creo que Yu-Gi-Oh! Está en un momento de cambio constante y que, aunque muchas veces parezca sin intención, creo que está llevando el juego a estar en estados muy buenos para disfrutarlo, para divertirse. Y creo que ese cambio tiene un punto de origen en el tiempo que creo que coincidimos, que es allá por el formato Pote, con la ayuda de Tier Laments y de mecánicas de jugar en turno cero, de interacción con el oponente, hasta, no sé, el formato Snake Eyes, donde vimos mecánicas muy tóxicas, muy opresivas, y que Konami decidió tomar manos en el asunto. Claro, sí. Pero podemos decir que de ambos formatos hay cosas buenas y hay cosas malas. Obviamente diríamos que más malas porque creemos que han sido los formatos en los que más gente ha abandonado el juego y que hoy en día lo está viendo con otra perspectiva, porque con estos últimos mazos meta, vamos a decir Yumi, vamos a decir K9, vamos a decir Dracotail, yo creo que se ha tratado de abordar un poco el diseño de cartas tan tóxico que Konami venía expidiendo en estos últimos años de otra forma, como capaz condicionar los mazos de otra mirada para que no evoquen todo lo mismo y sean una ensalada de engines que traten de dejar campos impasables, ¿no? Pero por eso, para vos, ¿cuáles serían las cosas buenas que nos dejaron ese periodo de tiempo, esos últimos 2 años? Y yo creo que a destacar es la interacción. Siento que hoy en día, más que antes, o al menos a mi criterio, el interactuar con el oponente y hacerlo de manera correcta se ve altamente recompensado, tanto para el que juega bien como para el que no. Es muy satisfactorio hoy en día jugar cualquier duelo porque la interacción que hay humana a la hora de jugar está en su mejor momento, y eso creo que esos formatos lo exploraron bastante, si bien también había momentos de nula interacción, ¿no? Con campos de muchas omninegaciones y de efectos lingering y floodgates, pero creo que Konami, a la vez que fue incrementando las interacciones y su valor, fue reduciendo el valor de esas cartas tóxicas. Claro, ni hablar. Encima, las interacciones de hoy no necesariamente tienen que ser tan genéricas o por ahí decirlo tan lineales, sino que corresponden a arquetipos específicos, como pueden ser la Izuna del K9, que más allá de que cualquier mazo lo pueda jugar, los mazos que la explotan y que la usan realmente son pocos. Y lo podemos ver hoy en día en el meta, que ¿cuántos mazos del formato las llevan generalmente? De los top tier contendientes, Ninguno, por eso. Y es una cartaza, ¿entendés? Te permite ser un exceed de rango 5 en turno oponente, los cuales no son pocos y no son débiles. Lo mismo Faimena, que a ver, sí es verdad que Dracotail sufrió muchísimo más de la banlist que cualquier otro mazo, pero vemos que Faimena no era el problema, porque la interacción en turno oponente o en turno cero no es un problema, o usar hand traps en general, o interrumpir las jugadas, sino que el problema es que no hacerlo conlleve perder la partida. Eso es lo que me parece. Me parecía mucho el formato Snake Eyes,
que es un mazo que tanto sobre hand traps como sobre board breakers jugaba excelente y jugaba alrededor, y más la carta que más lo diría siendo ponele, qué sé yo, Nibiru, la pasaban muy por encima, más posteriormente con motores Fiensmith o en general cualquier mazo puede explotar eso, cualquier mazo puede explotar el Tearlaments como se hizo en su momento. Y aún así yo creo que podemos denotar esas cosas buenas. Y mecánicas de juego, ¿qué opinas sobre eso? Siento que Konami ha estado explorando mucho mecánicas tanto olvidadas como intentando meter frescura en el juego, ya sea trayendo los péndulos de vuelta con una reimaginación de su funcionamiento, no tanto centrado en destrucción, sino en directamente ir al extra deck, o diferentes estilos de juego, como a mí me gusta mucho el Crystal, y hoy en día hay miles de mazos que juegan con monstruos en la zona de magias, cosa que antes se veía poco, prácticamente en ningún otro mazo que no sea ese. Sí. Y así con miles de mecánicas que podríamos estar hablando, como hacer sincro de la mano, no sé, el nuevo soporte UMI que reduce el costo de materiales links con una magia continua, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuántos mazos rituales meta hubo desde los últimos 10 años hasta ahora? Podemos decir, creo yo, que 2, el Mitsurugi y el Daiton. Cuando mucho. Y no sé qué tanto atrás tendríamos que irnos para buscar otro, quizás hasta la época de Necros. Claro, ahí capaz que fue 2015, 2016, pero eso, como revivir mecánicas. Los sincros también. Claramente estamos en el año del sincro. Tenemos Kultum, tenemos Branded, un mazo históricamente de fusiones que tiene ahora soporte sincro y lo hace fuertísimo, capaz el mejor contendiente del meta. Y está bueno sí que por temporadas, como que se vayan diseñando cartas mejores, obviamente, porque no vamos a salirnos del marco de un mercado de cartas y que tienen que vender, entonces van a vender algo mejor para que lo compremos, pero sí que se vayan rotando y ciclando por ahí las mecánicas, que se vayan reviviendo. Me han llegado comentarios, a ver qué opinas vos, sobre esto de ver la mano, que es algo bastante usual hoy en día. Tenemos Noroi, tenemos la Rotary, y bueno, el futuro mazo Toon. Y el futuro mazo Toon, exactamente, que no solo la revela, sino que la mantiene revelada permanentemente, tanto la mano como las cartas seteadas. ¿Eso te parece una buena mecánica? ¿O es algo que por ahí deberíamos capaz de abordarlo de forma distinta? Yo creo que hay dos visiones de esto, y son las dos totalmente opuestas. Que una es, la mano tiene que permanecer como un secreto, porque es como prácticamente tu única ventaja ante el rival, el secreto de tu mano y lo que puedes hacer con ella. Pero a la vez, si ver la mano fuera algo democratizado, que todos podamos hacer tan fácil como activar un campo Toon, ponele. ¿A qué nivel llevaría el juego? Yo creo que podría explotarse un nivel de juego el cual no se vio antes, que es como ese formato Tearlaments, donde todo pasaba en el cementerio y todos sabían qué iba a pasar, y el verdadero pico de habilidad era lo que vos decidías hacer con eso, y no lo que decidías no hacer en base al desconocimiento. Claro. No sé si lo ves de esa manera, creo que puede llevar a eso. Discrepo un poco ahí con el Tearlaments, porque para mí era muchísimo RNG, pero sí es verdad que la calidad y la cantidad de esas cartas buenas era tal que sí se reducía mucho al skill issue, digamos, a algo puramente de habilidad. Y si todos, no necesariamente en un tier 0 como el Tearlaments, si todos pudieran acceder a esa mecánica, yo creo que abriría una nueva dimensión del Yugi. Pero igual siento que es una mecánica bastante, ¿cómo decirlo?, nociva para el juego, porque algo característico de Yugi y de todos los TCGs es que la información, o mucha de tu información, es privada. En el ajedrez vos ves todas las piezas, sabes todos los movimientos, todas las aperturas que puede hacer tu oponente.
En Yu-Gi-Oh no, no sabes qué tiene en la mano, qué puede no tener. Entonces, capaz, sí es verdad que estas cartas van a salir igual, pase lo que pase y hablemos lo que hablemos, pero yo creo que sí las podemos abordar como una transición. Así como venimos diciendo, vos hablabas de los Power Patron, de esta nueva forma de ver los péndulos, yo hablaba de los sincros, de esta nueva forma de ver los sincros, y incluso hacer sincro de la mano, con el Kill Toon, o genera esos motores branded tan genéricos que se pueden explotar en cualquier mazo. Yo creo que vamos a ver una temporada de estas mecánicas siendo revisadas y una nueva temporada siguiente de otras. Entonces será como surfear esa ola en la que nos aguantamos un poco estas mecánicas que a mí puntualmente no me gustan, habrá gente a la que sí, para pasar a la siguiente, ¿no? Sí, yo concuerdo en que quizás es una etapa de transición que no a todo el mundo le va a gustar, pero creo que si Konami logra sacar buenas respuestas de esa transición, puede llegar a generar una ventaja para el juego. En el hecho de que, ok, sí, son mecánicas tóxicas, que todos quizás estamos de acuerdo en que es frustrante jugar en contra, pero quizás hay algo bueno que se pueda aprender de eso, como se aprendió de Tearlaments en su momento. Quizás no era la mejor forma de ejecutar ese tipo de interacciones en turno cero, pero más adelante con la salida de Dracotail vimos que Konami supo rehacer esa idea y llevarla a un buen destino y que no se sienta tan opresivo y tan tóxico pese a la fuerza que tenía el Dracotail en su momento. Claro. Bueno, voy al ejemplo de todos los formatos de todos los tiempos, que son los mazos combo o full combo o incluso el GTK. Como hablamos del Snake Eyes, un mazo que cerró una etapa en Yu-Gi-Oh, me parece, donde ya yo creo fervientemente que la aparición una carta para una que necesariamente resuelve altísima, súper necesaria en el juego. Sí, es verdad que le aporta, la cual no solamente frena, no solamente en torno a cómo fantasiosas de armar un campo impasable, sino inabordable, sino que también le da una ligereza al juego. No es como Droll, que no es opresiva. La primera carta Droll. En ningún momento dice, no sé si hay otra ventana de activación que sea muy buena. Te obliga a tomar decisiones. Hay una nueva dimensión del juego en la que Super Heavy Samurai, en el que existía ganar y esperaba siempre a que tenga mucho el campo para poder ganar. No es Maxi, que es pero bueno, fue un turno skip. Exacto. No saques provecho realmente. Te ofrece como cuando tu oponente hace la crema. Bajo esa condición, tomar una decisión y a veces tranquilamente pueden hacerlo y buscar otro motor. Contraintuitivo, la decisión correcta sí es pero si una vez que vas a darle robos al oponente en busca de un campo opresivo, porque quizás tu oponente va a estar obligado a darte un la robo, cantidad de cartas que le des no va a tener la respuesta. Y segundo, ahí sí no son las interrupciones las que vos generás que lo presionado a jugar. Entonces, la carta tiene como esa variedad, ¿no?, de lecturas que no solamente son es una carta fuertísima o es una carta que necesitamos para jugar en torno a mazos combo, como decía Maxi. Esa famosa discusión, ¿vuelve o no? Hoy claramente yo creo que está cerrada esa discusión. Entonces, hablando de cartas como Maxi, como Fueros, ¿qué cartas decís que vos podría volver al juego? Yo creo que Maxi no, pero ¿cuál sí? Que podría volver al juego. No sé si volver, pero sí me gustaría ver una reinterpretación, así como podemos decir que los Charm es una reinterpretación del Maxi. Una reinterpretación de una carta que particularmente siento que es muy opresiva, que es Droll Unlockbeard. Que si bien hoy está semi-limitado, quizás se puede cuestionar su poder. Siento que es una carta que ya vimos que es capaz de hacer lo que hace Maxi, que es skipear turnos de muchos mazos, y que quizás no ofrece eso que ofrecen los Charmis, que es la posibilidad de tomar la decisión. Claro. Me gustaría ver más cartas que ofrezcan eso, una toma de decisiones real y no
un botón de inhabilitar tu juego. Claro, encima Brawl, como Maxi, se puede jugar con un campo encima. O sea, lo tenés atrás esperando a que tu oponente haga la mínima jugada y chao. Vas a tener que lidiar con esa floodgate más un campo establecido. Sí, a mí me parece muy tóxico también. Es una de las top cartas que se deberían ir. Esa y todas las cartas que inhabiliten handtraps. Khaled, Crossout, Ash inclusive, son cartas que para mí no basta con que se limiten o que no existan, que existan pocas. Deberían no existir porque alienta ese minijuego de tengo o no respuesta a tu respuesta, ¿entendés? Claro. O sea, si fomentamos la respuesta en el juego, la interacción, una respuesta a esa interacción es como básicamente que no existiera tal interacción. Entonces, volvemos a un Yugi solitario en el que jugás vos solo y ahí estás esperando tu momento para jugar como oponente. Exacto. Y bueno, y de ahí nuestro objetivo con el podcast de hoy, sentimos que el Yugi contemporáneo no es eso, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, sí, una excusa para volver, inclusive, que podemos hablar justamente de campos súper opresivos que se pasan, que no son inmunes a board breakers, que no son inmunes a hand traps, que pese a la cantidad de non-engine que se está jugando hoy en día, que suele ser mayor a tiempos pasados, los mazos Chucar Combo existen y hay muchos. O sea, Dracotail no tiene ningún One Card Combo, ni uno, cero. Así como, bueno, yo particularmente juego Armage por Patreon y no tiene One Card Combos. Sí o sí necesitas por lo menos una carta más en mano, aunque sea para descarte. Entonces es un mazo combo, un mazo muy fuerte, juega en torno a fuga, juega muy poco en torno a draw, pero yo creo que es el tipo de Yu-Gi-Oh que vemos hoy en día, mazos claramente fuertes, claramente siempre escuche donde escuche, siempre va a haber un formato de mazo fuerte en Yu-Gi-Oh porque el power clip es real y porque tienen que vender y van a seguir sacando cartas que alimenten ese ciclo. Pero yo creo que dentro del ecosistema de mazos, las mecánicas que están aplicando para armarlos, o bueno, para jugarlos, son sanas. Yo opino también lo mismo. Siento que pese a que es obvio que hay mazos que dominan por sobre otros, no se siente tan opresivo como en otros momentos que tenés que jugar sí o sí cierto mazo o cierta mecánica para poder competir. Exacto. Hoy en día siento que hay una variedad de opciones muy grande. Quizás justo tu mazo favorito no es parte de eso, bueno, más de la suerte, pero en general creo que hoy en día casi todos los mazos son muy competentes como para decir, ok, puedo, aunque sea, hacer pelea. Creo que esa posibilidad de elección hoy es más real que nunca, y a la vez, si no tenés un mazo que digas, ok, este me gusta y se la banca, tenés para elegir un montón de opciones y seguramente una te va a gustar porque la cantidad de mecánicas que hay hoy en día son tantas que literalmente podés elegir lo que vos quieras. Sí. Bueno, nos remitimos a los Modern Decks. Está bien que el Exever no existe, es un meme, pero ya Mitsurugi, Sky Striker, próximamente Odice, Luna Light, son mazos que, está bien, son ya conocidos algunos, que les traen soporte y todo eso, pero yo creo que es un claro ejemplo de cómo se reviven mecánicas y cómo claramente se siguen alimentando nuevas formas de explorar y ver los mazos sin necesidad de romperlos. Y también son un ejemplo de la variedad de mazos que hay dando vueltas, porque esos son solamente 4 o 5 de los 500 mazos que hay para jugar. Vamos a lo más cercano. El otro día se jugó el top 16 de la Liga de Paraná, Santa Fe, la Liga Litoral de Yu-Gi-Oh! Juega en Invictus, y
¿qué mazos hubo en ese top 16? Los mejores 16 de las dos provincias. Hubo, además de, estuve con Power Patron Armesh, Doomzeta, Kultun, Branded, incluso Derian estaba jugando Fairy Tail. Claro, la pila de Spellcasters. 2 Blue Eyes, 2 Skystrikers, un Mitsurugi. No, miento, también había Melodius, si no me equivoco, o algo así. Bueno, muchos mazos, mucha variedad, y todos potables. Obviamente se notó que a la final llegó Branded y Kultun, pero no llegaron gratis. Tuvieron duelos muy reñidos, les hicieron frente, no fue un abuso. Tampoco siento yo que los mazos que estamos nombrando sacan tanta distancia o hay una brecha tan grande con los que podríamos llamarlo top tier o los mejores contendientes. Sí, creo que esa brecha, si bien existe, cada vez, no sé si se achica más, pero se nos otorgan herramientas para que se sienta más chica y para que uno sienta que puede hacer frente a mazos top tier con un mazo que quizás no lo es y uno juega por querer disfrutar o porque le gusta el mazo, etcétera, etcétera. Creo que obviamente si querés ser el jugador más competitivo, la elección es clara, pero para competir a nivel local, inclusive a nivel regional, prácticamente cualquier deck es válido. Y hacer frente a esos mazos sin floodgates, porque recordemos que en formato pote, con el Tearlaments en auge o formato mama inclusive, era o jugar Tearlaments o jugar un mazo que puede llevar Shifter, ¿no? Con Shifter a 3 era bastante escasa la variedad de mazos que uno puede elegir. Y creo que otro motivo del podcast es denotar que eso acá ya no existe. Son errores de los que se aprenden, son errores que el juego readaptó y tomó fortaleza, como decíamos esto de la interacción turno cero, que no sea súper abusiva, pero que exista, para que los mismos mazos se contrarresten mutuamente y que exista un diálogo entre interacciones, que no sea simplemente unilateral, te armo un campo, vos desarmalo y a ver quién de los dos sobrevive y punto, y que dure 2 o 3 turnos, sino que ¿cuántos turnos duran un duelo hoy en día? Muchos. Claro, hoy en día es muy común ver duelos que se extienden a grindeo. Sí, muchísimo. Hoy en día se valora mucho que tu mazo tenga recursión, que tenga resiliencia. Creo que es una palabra que puede definir muy bien el Yu-Gi hoy en día, la resiliencia que tiene que tener un mazo para ser competente. Claro. Y creo que hoy en día a muchos mazos se les fue dando esas herramientas de resiliencia. Quizás mazos que antes eran fuertes porque tenían, no sé, ciertas ventajas, como podía ser Skystriker, capaz no brillaba por su resiliencia y ahora sí, con nuevas cartas o con un soporte, etcétera. Sí, formas de reciclarse, formas de no solamente plantear mesa turno 1, sino de pasar a un campo turno 2 y de inclusive rearmar su mesa un turno 3 si arrancó primero. Entonces, para quienes abandonaron el juego previo al formato TOS del 2018, 2019 o posterior durante la pandemia, que era muy común estos mazos Eldritch con amalgamas de un chirrión de engines que te dejaban full negaciones, Savage, Apollousa, el Truquingo de Calamity. Bueno, eso no existe y creo que por suerte puedo decir no va a volver a existir, porque la cantidad de interacciones sobrepasa la fantasía de esos combos FTK. Entonces, bueno, para cerrar más o menos, Pancho, te pregunto, ¿qué de acá al futuro te gustaría no solo que explore Yu-Gi-Oh, sino que también lo mantenga? Creo que voy a empezar por lo que me gustaría que me mantenga, y es sin duda el nivel de interacción. Uh-huh. Creo que nunca fue tan disfrutable el juego como ahora. Uh-huh. Inclusive creo que para gente como nosotros, en el momento en el que entramos a jugar, para allá 2019-2020, era un momento muy
tóxico para jugar, que Sí. fue realmente extraño que podamos disfrutar esa experiencia teniendo hoy en día esta experiencia. No me imagino volviendo a empezar en esa época. No sé si sería algo que disfrutaría de la misma manera como lo disfruto hoy. ¿Y qué me gustaría ver más adelante? Me gustaría que se exploren los campos pequeños pero fuertes como se está haciendo hoy en día, ¿no? Como mazos como Kewel, como Dracotail, como quizás el Blue Eyes. Esos campos que a simple vista parecen simples, ¿no? 2 monstruos, 3 seteadas, pero que tienen capas y capas de interacciones para poder seguir afrontando el duelo de manera consistente y constante. Sí, tal cual. Bueno, a mí me gustaría que se siga explorando esto de los ciclos. La gente dice es el año del ritual o es el año del reptil o el año del Exit, cuando fue Raisiol top tier el año pasado. Este año que se dice que es el año del sincro. Bueno, me gustaría que seguir viendo eso porque le da una oportunidad a todos de disfrutar las mecánicas que les gustan cuando les toca, ¿no? Uh-huh. Que sigan reviviendo mazos como ahora el Doom, que viene un soporte excelente. Y me gustaría ver en el futuro más hand traps arquetípicas. No solamente que no solamente dependamos de hand traps genéricas, sino que cada vez tomen más el rumbo de las Dominus, por ejemplo, que no solo te loqueen, sino que me gusta más algo que sinergice específicamente con tu mazo. Claro, o con un tipo de mecánica. Claro, exactamente. Tipo hand trap solo para sincro, solo para fusiones, bueno, ese tipo de cosas. Como la armonía, sí. Claro. La armonía te loquea. Tiene un efecto fuertísimo y se podría explotar en cualquier mazo. ¿No? Inclusive se explota en Mitsurugi, que no baja monstruo de deck, entonces no te importa. Pero sí cartas como Izuna, que traemos hoy a colación, que son fuertes, son potables y que no te restringen en nada, pero al mismo tiempo se usan solamente en mazos muy específicos. Y eso es porque sinergizan con esos mazos. Ese tipo de cartas me gusta. Y eso me gustaría que se mantenga. Así que bueno gente, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos, todas las semanas vamos a estar subiendo mínimo uno de estos podcasts y los invitamos a comentarnos qué temas les gustaría que abarquemos y que nos dejen en comentarios cuáles podrían ser próximos temas de debate. Muchas gracias. Adiós.